atravesada. Cuando pienso en mi vivir, que antes no valía. Amén, amén. Gloria a Dios. Alabado sea el santo nombre de nuestro Dios. Grande y maravilloso en su misericordia, en su poder, en su voluntad y en su amor para con nosotros. Amén. Dios es grande y maravilloso sobre todas las cosas y la realidad de las cosas es que sin Él nada somos, que sin Él nada seríamos y no podríamos ser sin Él. Bien. Hoy, en el año 2025, se me ha dado la oportunidad nuevamente de estar en este lugar y agradecido de Dios en todo tiempo, en todo momento, porque tal vez ustedes conocen de mi persona como un mensajero de Dios, pero no conocen a las personas cuando están en procesos, en aflicciones, en tristeza. Y yo agradezco a Dios porque es grande y maravilloso y solamente Él conoce mi estado de vida día a día. Tal vez le he fallado a Dios, le he fallado a alguien o me ha fallado a mí, pero Dios no falla. Dios no falla. Amén. Tal vez lo podemos fallar a nosotros mismos y ustedes se pueden fallar a ustedes mismos, pero Dios no falla. Uno de los apóstoles menciona en la palabra de Dios, en donde él dice y declara con su boca, con su pensamiento y con su corazón, que el peor enemigo que podemos tener en nuestra vida somos nosotros mismos. Y ese apóstol tuvo que luchar consigo mismo para poder vencerse lo que le hacía hacerse mal a él mismo. Y muchas veces nosotros día a día tenemos que vencernos a nosotros mismos. Vencer es poder creer en Dios y dejar las cosas en manos de Dios, porque de nada me sirve decir yo creo en Dios, pero a manera mía. Yo creo en Dios y lo busco, pero a manera mía. Amén. Y eso no conviene. ¿Por qué? Porque lo vamos a saber a través de su palabra, que el día de hoy se va a encontrar en el libro de San Lucas, capítulo 23, del versículo 39
en adelante. En el libro de San Lucas, capítulo 23, versículo 39 en adelante. Y voy a elevar una oración no tan solamente para darle lectura a la palabra de Dios, sino que también voy a elevar una oración para que Dios respalde esta palabra. Amén. Y vamos a elevar esta oración en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amado Dios eterno y buen Salvador, ante su divina presencia me presento en esta hora. Ante tu divina presencia me presento en esta hora, Padre Celestial, Rey de Gloria, Creador de nuestras vidas, Padre Santo. Creador, Señor Jesús amado, desde nuestro cuerpo corporal, así como también del cuerpo espiritual, amado Dios. Hoy, Padre Celestial, te quiero pedir sabiduría, entendimiento y conocimiento para poder entregar tu palabra, Padre Santo. Úsame como un mensajero tuyo, Señor Jesús. Úsame como un portador de tu palabra, Señor Jesús amado, que se haga su voluntad en esta humanidad, en este mundo, Señor Jesús amado, y en cada persona convertida o no convertida en su camino, Señor Jesús amado, porque hoy en día está difícil la cosa, Padre. Está difícil la cosa, Padre Celestial, Rey de la Gloria. Y te pido que a través de su palabra vaya tocando cada corazón necesitado de cada rincón de este país de Chile y de todos los demás países, Padre Santo, en general de este mundo entero, desde el más pobre al más rico y del más rico al más pobre, porque nadie se salva, Padre. Podemos tener o no tener todo el dinero del mundo, pero sin tu presencia, sin la vida espiritual que tú nos das, no somos nada, Padre. Sin esa salvación, Padre Celestial, solamente habrá sufrimiento y lamentaciones si nosotros no te reconocemos como nuestro único y Salvador. Aleluya. Acorázame y cúbreme en tu sangre, bendita y poderosa, Padre amado. Saca de mi vida y de toda vida todo aquello que no es de nosotros y que no es tuyo, Padre Celestial. Y que su Espíritu Santo lo ayude a andar en esta vida conforme a tu voluntad. Buscarte a tu manera y no a la nuestra, Señor Jesús amado. Que si te buscamos a manera nuestra, de nada vale estar o no estar en tus caminos, Señor mi Dios. Todo esto se lo pido y se lo ruego en su nombre, en el nombre del Padre, del Hijo y de su Espíritu Santo de Dios. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Sin Dios no somos nada. Amén. Y le vamos a dar lectura a esta palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en el libro de San Lucas, capítulo 23, versículo 39, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Uno de los malhechores que estaban colgados le injuraba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le respondió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación? Nosotros, a la verdad, justamente
padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate cuando vengas, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena, y el sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y él, habiendo dicho esto, expiró. Cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio glorias a Dios, diciendo: verdaderamente este hombre era justo. Y toda la multitud de los que estaban presentes en este espectáculo, viendo lo que había acontecido, se volvían golpeándose el pecho. Pero todos sus conocidos y las mujeres que le habían seguido desde Galilea estaban lejos mirando estas cosas. Amén. Es una palabra poderosa. Por eso hoy en día yo decía en la historia de estas redes sociales que se va a entregar una palabra poderosa. Pero la realidad de las cosas es que toda la palabra de Dios que está escrita como Él quiso es poderosa. Esta es una parte de la palabra del libro de San Lucas. Amén. Y dice así: y uno de los malhechores que estaban colgados le injuraba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Amén. Podemos acontecer que en ese tiempo, que en esa época, cuando Jesucristo fue entregado, por tan solamente un beso en su mejilla, aquellos soldados podemos apreciar la maldad del hombre. Podemos apreciar la entrega hacia un ser puro, hacia un ser que no tenía pecado alguno, hacia un ser que era justo y recto y perfecto en todo y de todos, el único. Podemos ver cómo el enemigo usó a aquel apóstol llamado Judas. Podemos ver cómo el enemigo puso tentación hacia el dinero, hacia el corazón de Judas. Y Judas cayó en esa tentación. Si tan solo entregara al maestro, voy a obtener todo este dinero. Se dejó cegar por el enemigo. Se dejó engañar por el enemigo. Aleluya. Y hoy en día, ¿cómo están las congregaciones? ¿Cómo están los lugares de adoraciones? ¿Cómo está la gente fuera de los caminos de Dios? Mal. Muchos pastores adoran o convencen a la gente que se congrega
a manera de ellos y no a manera de Dios. Muchos pastores han dejado mal incluso a los que son verdaderos en los caminos de Dios para quedar bien ellos. ¿Le parece justo esto? No. Y así mucha gente fuera de los caminos de Dios se entera de tantas cosas que suceden hoy en día dentro de los lugares de adoraciones y dicen a sí mismos: ¿para qué voy a ir a buscar a Dios? Para ser como esta hermana, para ser como este hermano, para ser como el pastor o como la pastora, si se hacen daño unos con otros. Y lamentablemente, querida alma, esto no está sucediendo solamente ahora, sino que está sucediendo hacia mucho tiempo. Muchos hermanos y hermanas, o pastor o pastora, dentro de los lugares de adoración, dejan mal a los demás hermanos o hermanas, o pastor o pastora, para quedar bien ellos, sabiendo que ellos tienen la culpa. Y no reconocen sus errores. Pero hay un lugar, hay un tiempo en donde van a tener que rendir cuentas, en donde tal vez le van a decir a Jesús, como dice la palabra de Dios: Padre, hice milagro en tu nombre, prediqué en tu nombre, Padre, administré una congregación, Padre, administré un lugar de adoración. Pero el Padre, ¿qué te va a responder? Tu hijo mío, tu hija mía, sabiendo y conociendo mi palabra, mi poder, mi presencia y mi voluntad, y sabiendo que tú tenías que buscar a manera de mí y no a manera tuya, y administrar una congregación y una iglesia a manera mía y no a manera tuya, me fallaste. Claro, como dices tú, hiciste milagro en mi nombre. Te usé para hacer sanidades, te usé para profetizar, te usé para que entregara mi palabra. Pero solamente me buscaste a conveniencia tuya. ¿Y cuántos de los míos que estaban afuera, tú los sellaste? Sal de aquí, sal de mí, no te conozco, hacedor de maldad. Y el corazón de muchos, querida alma, se está endureciendo. Se está cumpliendo en donde hay falsos profetas, se está cumpliendo en donde hay falsos hermanos, falsas hermanas. Y lamentablemente, esto también lo ve la gente de afuera de los caminos de Dios. Esto tal vez lo ve la gente que incluso quieren creer a Jesucristo, quieren buscar, tienen necesidad de Dios en su vida, pero más no le buscan, porque ven cómo están hoy en día las iglesias. Personas que se burlan de Dios, personas que usan el diezmo de Dios para su propia conveniencia, que usan la palabra de Dios incluso para el diezmo. Y ustedes saben cuál es el verdadero significado de un diezmo, de una ofrenda. Y más hacen mal. ¿Sabe qué? En varias ocasiones me ha tocado conversar con hermanos, con colegas en el trabajo, que en un momento caminaron con Dios, que en un momento se congregaron por un tiempo, buscaron de Dios, a manera de Dios y no a manera de ellos. Pero ¿sabe qué es lo que los provocó al alejarse de la presencia de Dios? Es que de ahí mismo dentro de los caminos de Dios, lo hirieron, lo dañaron, blasfemaron contra él.
levantaron falsas calumnias contra él. Y nosotros estamos expuestos a todo aquello. ¿Por qué? Porque a Jesucristo, al Hijo de Dios, también lo culparon inocentemente. Lo vendieron inocentemente. Levantaron falsas calumnias de él inocentemente, viendo aquella misma gente que lo culpó inocentemente, viendo el mismo Judas los milagros que Jesucristo hacía cuando caminaba con él, prefirió el dinero. Y hoy en día, ¿cuántos no usan el nombre de Jesucristo para su propia conveniencia? Y dime una cosa, ¿tú crees que eso está bien? ¿Tú crees que eso está bien? Está mal, está mal. Y hoy en día lo puedo ver con mis ojos, lo puedo escuchar con mis oídos. Personas que dicen, fuera de los caminos de Dios, yo prefiero creer en Dios a mi manera, porque hoy en día dentro de las iglesias pasan tantas cosas que prefiero no congregarme, que prefiero no buscar de Dios, que prefiero estar aquí y creer en Dios a mi manera. Claro, yo tal vez, no sé, estoy mal, creo en Dios a mi manera, pero al creer en Dios igual me ha ido bien en esto, Dios me ha bendecido. Pero todos sabemos que creer en Dios a manera de uno está mal. Porque si nosotros creemos en Dios a manera de uno, ¿cómo vamos a dejar que Dios obre en nuestras vidas? ¿Cómo vamos a dejar nosotros que Dios haga su voluntad y que lo convierta a su manera? Que lo restaure a su manera. No se puede creer en Dios a nuestra manera. Tenemos que creer en Dios a manera de Él. Y estar en los caminos de Dios a manera de Él. Y poder buscar a Dios a manera de Él. Tal vez nos equivocamos dentro de los caminos de Dios. Pero aquel que mira a Dios sobre todas las cosas, aquel que da la vida por Dios sobre todas las cosas, se deja moldear por Dios. Y le dice, Padre, ¿cuánto tú sufriste por mí y por todo aquello que te acusaron inocentemente? Y yo no me puedo alejar de ti, porque he visto los milagros que tú has hecho. He visto los milagros y las sanidades que tú has hecho en mi vida. Y sígueme moldeando a tu manera. Sígueme dando ese pensamiento de poder buscarte a tu manera y no a mi manera, Padre, porque a mi manera no voy a llegar a ningún lugar bueno. Y cuando buscamos de Dios a manera de Él, ¡ay, qué tan maravilloso! Que nos lamentamos cuando estamos en falta de oración, que nos lamentamos cuando estamos en falta de ayuno, que nos lamentamos cuando estamos en falta de trabajar en la obra de Dios. Te digo una cosa, Dios no tiene por qué pagar los platos rotos de las cosas que haces tú o de las cosas que te han hecho dentro o fuera de un lugar de adoración. Ya no estamos en los tiempos de que yo sí, de que yo no, de que todavía no es mi tiempo, de que todavía no me ha llegado mi tiempo. Es tiempo. Y para donde tú mires, podemos darnos cuenta que se está cortando el tiempo. Y sabes tú que cuando Judas en aquel entonces se acercó con aquellos soldados y le dio el beso en la mejilla, aquellos soldados sabían que él era al que tenían que arrestar, porque Judas le dijo a los soldados, cuando yo me acerque al que yo le diera el beso en la mejilla, él es al que tienen que arrestar. Y hoy en día, ¿cuántos Judas hay aquí en esta tierra que le dan un beso en la mejilla a Jesucristo y lo entregan de una y de otra manera? Usan la palabra de su Padre a conveniencia de ellos. ¿Cuántos Judas hay acá? Aleluya, gloria a Dios.
amados. Uno de los malhechores que estaban colgados le injuraba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le respondió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Aquí podemos ver como la palabra de Dios lo revela, que en aquel entonces, cuando Jesucristo fue entregado, azotado, levantaron falsas calumnias contra él. Cuando Jesucristo fue crucificado, no fue crucificado solamente él, sino que fueron crucificados en aquel entonces 3 personas, que eran 2 ladrones, que llevaban puros malos pensamientos, o deseos, o odio, o ira, o engaño en su vida, y que en su vida habían hecho puro mal, y que tal vez creyeron en Dios, pero a manera de ellos y no a manera de Dios. Y uno de ellos les dijo: uno de los malhechores que estaban colgados le injuraba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Podemos ver y apreciar la palabra de Dios que lo está entregando en esta hora, en este lugar, que en aquel entonces había un malhechor que desafió a Jesucristo, al Hijo de Dios. Que si tú eres el Hijo de Dios, sálvate a ti mismo y también sálvanos a nosotros. Y hoy en día, ¿cuánta gente fuera de los caminos de Dios o dentro de los caminos de Dios buscan de Dios a su manera? ¿Cuántos hoy en día se acuerdan de Jesucristo o de Dios en los momentos de enfermedad, en los momentos cuando ya no encuentran salida alguna, en los momentos cuando no hayan respuesta a sus pecados, a sus malos deseos, a sus malos pensamientos? ¿Cuántos han alejado a los propios hijos de Dios y hoy en día no se pegan ni con la mano en el pecho diciendo: Padre, yo tengo la culpa, tengo que ir en busca de esa oveja perdida, de esa oveja que está retenida? Pero más no lo piensan así y siguen en su cargo como si nada parece, y aún hasta el día de hoy levantan falsas calumnias. Pero Jesucristo, tenemos que aguantar, tenemos que resistir la buena batalla. Así como Jesucristo aceptó que hablaran mal de él, así como Jesucristo aceptó que dijeran falsas palabras de él, solamente Jesucristo callaba. Solamente callaba el Hijo de Dios. Callaba. Imagínate el amor de Dios. ¿Cómo nos dice a los hijos que tal vez hemos sido dañados? A los hijos que tal vez se han burlado de nosotros dentro o fuera de la iglesia. Y el Padre nos dice: calla, hijo. Resiste la buena batalla, hijo. Que yo soy tu juez, yo soy tu abogado, yo soy tu maestro, yo soy tu padre, yo soy el doctor de doctores y el pastor de pastores. ¿Cuántas veces Jesucristo los consuela a través de su Espíritu Santo? Y nosotros estamos ahí resistiendo la buena batalla. Y tratamos de buscar de Dios. Porque ¿sabes qué? Aquel que no mira a Dios, o aquel que busca a Dios a su manera y no a manera de Dios, tal vez no lo mira a Él sobre todas las cosas.
Pero aquellos que hoy en día somos valientes en los caminos de Dios y tal vez a veces flaqueamos un poquito, lo desnivelamos un poquito de los caminos de Dios, pero estamos ahí manteniéndolo del manto de Jesús, así como aquella mujer que tocó el manto de Jesús y fue sanada. Así nosotros hoy en día tenemos que mantenerlo tomado del manto de Jesús para ser restaurados, levantados y poder continuar en los caminos de Dios. ¿Y sabes qué? A pesar de toda la tontería que hace la gente fuera y dentro de los lugares de adoración, convertida o no convertido en los caminos de Dios, hay una congregación, hay lugares de adoración en donde miramos a Dios sobre todas las cosas, en donde sabemos que no se puede mentir, en donde sabemos que no podemos levantar falsas calumnias, en donde sabemos que tenemos que animar al herido o al que quiere buscar de Dios y animarlo, a levantarlo y a decirle que Cristo vive y vive para siempre. Aleluya, Santo Rey de la Gloria. ¿Sabes? Que hay congregaciones, que hay pastores, que hay pastoras, que hay obispos, que hay hermanos, que hay hermanas, que hay profetas, que hay atalayas, que hay coristas, que hay jóvenes, que hay dorcas, que hay varones, que miramos a Dios sobre todas las cosas, que hay predicadores, que hay portavoz de la palabra de Dios, que hay mensajeros de Dios hoy en día rompiendo corazones con la palabra de Dios y restaurando a la vez. ¿Cuántos corazones rotos, necesitados de Dios por sus malas acciones, por sus caminos pecaminosos, o porque simplemente te han hecho daño en alguna época de tu vida y no hayas que hacer, pero miras a Dios y sientes algo maravilloso en tu corazón, que es una presencia que no se compara con nada, que no se compara con nada de este mundo? Y cuando tú sientes esa presencia del Espíritu de Dios, es porque Dios te está llamando y tienes que buscarle a manera de Dios y no a manera tuya. Por eso muchas veces digo, ve a un lugar de adoración y que ojalá que ese lugar de adoración sea un lugar en donde miren a Dios sobre todas las cosas, en donde le den el espacio al Espíritu Santo, en donde vean que el Espíritu Santo se está levantando y que se está paseando y que está tomando a alguien para hablarle a su pueblo, para hacer una sanidad, o en donde sientan que la palabra de Dios está hablando y la gente está sintiendo la presencia de Dios y continúan con el servicio. Porque hoy en día hay lugares de adoración que en donde sienten la presencia de Dios, en vez de seguir cantando alabanza, corito, se frenan y como que le hacen un cerco alrededor para poder apagar el fuego del Espíritu Santo. Que Dios te bendiga. Respondiendo el otro respondió. Respondiendo el otro le respondió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación? San Lucas capítulo 23 versículo 39 en adelante. Vamos en el versículo 40. Respondiendo el otro le respondió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación? Hay 3 personas crucificadas. Al medio estaba Dios y a uno de sus costados estaba aquel que lo desafió, que si tú eres hijo de Dios, sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros.
lo desafió. Pero el otro sabía lo que había hecho con su amigo, que le habló a Jesucristo en aquel entonces. El otro sabía qué vida llevaba junto a su amigo o junto a su hermano. El otro sabía las malas acciones que habían hecho antes que los pillara la justicia. Y le dijo, respondiendo, le reprendió diciendo, ¿ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación? Y aquí el varón le reconoce y le dice, nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Tal vez este varón que defendió a Jesucristo en aquel entonces, estando crucificado, dentro de su andanza en esta vida que el varón tuvo en aquel entonces, dentro de sus malos actos que él hizo, tal vez vio a Jesucristo por ahí haciendo milagros, haciendo prodigios, levantando a un paralítico, devolviéndole la vista a un ciego de nacimiento, detuvo el flujo de sangre de aquella mujer, restauró el cuerpo de aquella mujer enjorobada. Y tal vez este malhechor que estaba crucificado en aquel entonces vio uno de los sellos de Jesucristo. Y él en aquel entonces se dio cuenta que Jesucristo era el Hijo de Dios y que él ningún mal hacía, sino que en él reinaba poder de Dios, paz de Dios y presencia de Dios. Y por eso este varón sabiamente le responde a su amigo de infancia o de aventuras malas o de malos actos y le dice, nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecemos, o sea, lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal tiene. Y le dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesucristo tal vez, con su mirada dañada, con su cuerpo lastimado, con su cuerpo crucificado injustamente, le respondió a este varón y le dijo entonces Jesús, le dijo, de cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso, aleluya. ¿Cuántos hoy en día quieren estar en el paraíso, en donde no hay sufrimiento, en donde no hay dolor, en donde no hay odio, en donde no hay tristeza, en donde tal vez hay llanto, pero hay llanto de alegría, de sentir la presencia de Dios y de poder estar ahí junto a Jesucristo? ¿Cuánto deseamos esa paz? ¿Cuánto deseamos esa tranquilidad? En donde no va a haber para qué trabajar, para comerse una fruta o lo que sea. En donde va a haber una vestidura y esa vestidura no se va a ensuciar nunca. ¿Cuánto deseamos estar ahí? En aquellas calles de oro y mar de cristal. Maravilloso, aleluya. Y cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra, hasta la hora novena. Y el sol se oscureció, y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos
encomiendo mi espíritu. Esa fue la última palabra que le dijo a su Padre Dios. Le dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, Jesucristo expiró. Dio su último aliento corporal aquí en la tierra. No murió. Porque para la gente Jesucristo está muerto, pero no está muerto, aquí vamos a saber. Y habiendo dicho esto, expiró. Santo Rey de la Gloria, aleluya. Jesucristo en aquel entonces dio su último aliento de vida corporal aquí en la tierra. Y murió su cuerpo corporal, aquel cuerpo espiritual, o sea, aquel cuerpo corporal que tú hoy en día puedes mover, con el cual tú puedes hacer tus quehaceres, tus cosas, con la cual tú puedes vestir, bañarlo, asearlo, alimentarlo, y así muchas cosas más. Y en aquel entonces Jesucristo murió corporalmente y resucitó al tercer día. Y al tercer día Jesucristo resucitó. Pero lo vamos a dejar eso para el último. Continuamos. Cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio glorias a Dios, diciendo: verdaderamente este hombre era justo. El centurión se dio cuenta que el Hijo de Dios verdaderamente era justo, pero era tarde. Ya había provocado todo el daño en él. Era tarde. No se podía bajar de la cruz y poder tal vez darle respiración boca a boca o hacerle reanimación. No se podía. ¿Por qué? Porque uno de los soldados, para confirmar la muerte de Jesucristo, tomó aquella lanza y la clavó desde su costilla hacia arriba hasta llegar al corazón, para poder ver y confirmar la muerte de Jesucristo. Imagínate la maldad del hombre en aquel entonces. Imagínate la maldad del hombre y de la mujer hoy en día. ¿En qué mundo vivimos? ¿En qué mundo estamos viviendo realmente? En un mundo en donde hay odio, en un mundo en donde hay maldad. Hoy tú prendes la televisión, ves la noticia y puras calamidades. Hoy en día tú sales, te das una vuelta por ahí y escuchas balazos por ahí, o escuchas malas palabras. Pero sabes que hay un pueblo de Dios. Hay un pueblo de Dios que es fiel a Él. Y está en este país de Chile, y está en todos los países de este mundo y en este mundo entero, en donde miran a Dios sobre todas las cosas. En donde miran a Dios sobre todas las cosas, querida alma. Pero sabes una cosa, que es difícil encontrar un lugar de adoración en donde miren a Dios sobre todas las cosas. Pero cuando la encuentras, no te quieres salir. No te quieres salir. Yo no te obligo a que tú vayas a un lugar de adoración, pero sí te puedo dar un consejo y decirte de que busques a Dios en tu corazón, de que te compres una Biblia si no la tienes, o si la tienes, escudriñala. O tal vez tú eres el hijo pródigo, una oveja perdida que anda perdida por ahí y no haya que hacer. Pero conoce la palabra de Dios. Vuelve
Vuelve, querida oveja perdida. Vuelve, querido hijo pródigo, a los brazos del maestro, a los brazos del pastor de ovejas, que él deja las 99 en estos momentos, o tal vez la ha dejado hace tiempo atrás y anda en busca de ti. Y ha tocado la puerta de tu corazón de una y de otra manera, más tú has sentido la presencia de Dios porque ya la conoces. Y como que quiere dar el paso a volver a los caminos de Dios. Pero más después se te olvida. ¿Y qué haces ahí trabada? En la salsa de espina. Y ahí quedas, dañándote, hiriéndote o provocando daño. Ya estamos en los tiempos en los cuales Dios viene por su iglesia. Y toda la multitud de los que estaban presentes en este espectáculo, viendo lo que había acontecido, se volvían golpeándose el pecho. Toda esta gente, después que se dio cuenta que Jesucristo había expirado el último aliento, se dio cuenta junto a aquel centurión y sintieron que Jesucristo realmente era justo, que Jesucristo realmente no tenía pecado alguno y que fue crucificado, azotado, blasfemado, culpado y escupido inocentemente. Pero era demasiado tarde. Y toda la multitud de los que estaban presentes en este espectáculo, viendo lo que había acontecido, se volvían golpeándose el pecho. ¿Por qué aquella gente se golpeaba el pecho? Volviendo tal vez a sus hogares, volviendo tal vez a sus quehaceres, a continuar con su vida. Pero aquel día fue maravilloso. Fue maravilloso porque la palabra porque como dijo Jesucristo, que la palabra de mi Padre no se puede alterar, que la palabra de mi Padre no se puede cambiar, que la palabra de mi Padre se tiene que cumplir tal cual escrito está. Y él sabía que de una y de otra manera, antes que llegara a pasar por todo el proceso de crucifixión, cuando caminaba junto a Judas, él ya sabía que Judas lo iba a traicionar. Y hoy en día hay gente que tal vez camina junto a Dios espiritualmente, pero solamente Dios sabe quiénes son los que lo siguen de corazón, de alma y espíritu, y lo miran a Él sobre todas las cosas. Y Dios también ve a aquellos que tal vez le siguen, pero a manera de ellos y no a manera de Dios. Pero aún así lo ama, porque Dios lo sigue perdonando. Pero esa persona se sigue caminando con sus malas acciones, y tenga el cargo que tenga dentro de un lugar de adoración, dentro de una congregación de Dios, y si no le pide perdón a Dios, va a tener que rendir cuenta, va a tener que rendir cuentas. Y la realidad de la cosa, yo estoy aquí en esta hora, en este lugar, porque te quiero decir de que Jesucristo está a la puerta y llama. De que Jesucristo está a la puerta y llama, y que no seas una de estas personas que ya sabe de la palabra de Dios, conoce la misericordia de Dios, porque tal vez caminaste un tiempo en los caminos de Dios y te alejaste, porque culpaste a Dios. Pero Dios no tiene la culpa de nada. Simplemente hoy en día, dentro o fuera de los caminos de Dios, la culpa la sigue teniendo el hombre
así como también la mujer. Porque nosotros somos personas pecadoras. Fallamos, caemos, nos levantamos, continuamos. Pero Dios viene y lo restaura. Dios viene y los perdona. Pero no lo aprovechemos de esas oportunidades. Peguémoslo antes de tiempo, con la mano en el pecho, y reconozcan en qué están fallando. Reconozcan en sí mismos en qué estás fallando. ¿En qué estás fallando como padre? ¿En qué estás fallando como esposo, como persona, como hijo de Dios? Como trabajador, como madre, como esposa, como mujer, como trabajadora, como hija de Dios. ¿En qué estás fallando? Si Dios no tiene por qué pagar los platos rotos del daño que provocas tú o del daño que te han provocado los demás. Pero todos sus conocidos y las mujeres que le habían seguido desde Galilea estaban lejos mirando estas cosas. La gente que le siguió a Jesucristo desde aquella época, desde Galilea, miraba desde lejos, no por temor, no por miedo, no porque estaban arrepentidos de haber seguido a Jesús, sino que miraban desde lejos lo que estaba aconteciendo en aquel entonces, como el cielo se oscureció 2 horas, cómo sucedieron tantas cosas en aquel entonces, pero aquella gente que había caminado en aquel entonces desde Galilea con Jesucristo eran todos Jeremías. Aleluya. ¿Qué vamos a pasar? A hablar un poquito del profeta Jeremías. Aleluya. ¿Sabes qué? Uno de los libros de la Biblia que más me ha llamado la atención es el libro de Jeremías. Y si realmente tuviera Jeremías hoy en día en esta tierra, me gustaría ser un compañero de él para poder entregar la grata nueva de salvación. Pero hoy no está Jeremías. Hoy no está Daniel. No está José. No está Ezequiel. No están los 12 apóstoles. Hoy estamos nosotros para ser oidores de la palabra de Dios, para cosechar la palabra de Dios, para escudriñar la palabra de Dios y para sembrar la palabra de Dios en buena tierra. Y espero que esta palabra caiga en buena tierra. ¿Sabes qué? ¿Por qué me llama mucho la atención y por qué me gusta el libro de Jeremías? Porque realmente aquel varón fue un varón entregado a Dios. Fue un varón entregado a Dios. Incluso cuando Dios envió a aquel varón a que hiciera todo aquello que Dios le entregó, Jeremías le pidió a alguien, un guía, para no hacerlo solo. Y Dios lo bendijo. ¿Y sabes qué? Jeremías es conocido como el profeta llorón. Así tienen hoy en día al profeta Jeremías, conocido como el profeta llorón. Pero tal vez tú te preguntas, ¿pero por qué profeta llorón? Es porque debido a su profunda tristeza y lamento por el pecado y la inminente destrucción de Jerusalén y el reino de Judá, su libro, especialmente Lamentaciones, muestra un corazón roto por el juicio inminente de Dios y la desobediencia del pueblo. ¿Y sabe qué? Hijo, si quieres, cómanse el yogur que está dentro del refri y le damos al hermano. Son 2 parece.
Y ¿sabe qué? Cuando nosotros prestamos atención a la palabra de Dios, sentimos la presencia de Dios. Y hace muchos días el Espíritu Santo me molestaba con esta palabra. Me molestaba. Hasta que el día de ayer busqué palabra de Dios. El día de ayer busqué palabra de Dios en donde salía sobre su crucifixión y sobre estos dos varones que estuvieron crucificados junto a él. Y para terminar, junto al profeta Jeremías. Hoy en día, los que miramos a Dios sobre todas las cosas, muchas veces tal vez lo juntamos a tomar una tacita de café. Tal vez lo hacemos en oportunidades donde no hay servicio, porque durante el servicio no se pueden tener unas conversaciones que se pueden dar cuando uno está junto a otro hermano o a otra hermana o en el mismo matrimonio y poder decirse, ¿sabes qué? Está mal este mundo. Y la realidad de las cosas, de que el profeta Jeremías hasta el día de hoy me sigue llamando mucho la atención porque era un profeta entregado a los caminos de Dios. Un profeta entregado a la palabra de Dios. Y yo le dije al Padre, ¿sabes qué? A mí me gustaría ser como el profeta Juan el Bautista. Juan el Bautista llegaba y tiraba la palabra. Y al que le caía bien, le caía bien. Y al que le caía mal, le tenía que caerle bien igual. Y hoy en día, el profeta Jeremías me sorprende. Con su actitud, con su entrega a Dios, con buscar de Dios sobre todas las cosas y también que Dios bendiga a mi pastora y a mi pastor, porque me llegó una palabra el otro día de la cual me cayó con mucho amor a mi corazón, en donde tal vez uno no se da cuenta que está dejado de estar un poquito las cosas de Dios, pero si reconocemos nuestros errores o nuestra falta de oración ante Dios o nuestra falta de trabajar en la obra de Dios, esa palabra que lo llega con amor y llega con restauración. Y le doy gracias a Dios porque hay una familia que siempre me espera en casa y que gracias a Dios la tengo y lo que seguiré teniendo va a ser gracias a Él. Pero lo único que le pido a Dios es una cosa, es que me siga dando la fuerza para seguir en los caminos de Él y mirarlo a Él sobre todas las cosas y dedicar mi vida a manera de Él y no a manera mía. Porque muchas veces aprendemos. Yo aprendo no porque soy un mensajero o soy un portavoz de la palabra de Dios, me la sé toda, no. Imagínate, esta palabra la busqué ayer y el día de hoy la estoy entregando. Y la gloria sea para Dios, no para mí. Sea para la gloria para Dios. Y yo sé que esta bendición va a caer en más de una persona porque ya cayó en mi corazón. Cuando recién empecé en esto, nunca pensé que iba a seguir con esto de predicar la palabra, de ser un portavoz, de ser un mensajero de Dios. Pero saben que hay momentos en los cuales Dios ve a sus hijos que tal vez le falta confianza en Él y Dios se acerca a uno y le dice, hijo, no te preocupes de lo que tú vayas a entregar en las calles o en tu bar o a donde quiera que yo te envíe, porque yo pondré palabra en tu boca. Tal vez te verán solo con el parlante, con el micrófono, con la Biblia, te van a verte solo, hijo. Pero cuando tú digas que mi presencia está ahí, voy a estar ahí. Cuando tú digas que mi poder baje a ese lugar, va a estar ahí. Y yo sé que hay más de un agradecido.
que tal vez está retenido ahí en su hogar, que tal vez se alejó de un lugar de adoración por ciertos motivos y está equivocado. Claro que está equivocado, porque Dios no es un Dios de amenaza, no es un Dios de malos pensamientos, no es un Dios rencoroso, sino que Dios es un Dios de restauración. Y el Padre, que es Dios, y el Hijo, que es Jesucristo, y el Espíritu Santo, son uno solo. No lo confundamos. Estamos en los últimos tiempos en donde para donde tú gires tu mirada, te das cuenta que ya estamos en los últimos tiempos y estamos más cerca de la venida de Dios por todas las cosas que están aconteciendo. Y por eso, esta es una palabra maravillosa, no entregada por mí, sino que entregada por Dios. Y para terminar, cuando Jesucristo dio su último aliento, cuando expiró por última vez, cuando le dijo a su Padre, le dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, y expiró. Tenemos que reconocer con nuestra vida que Jesucristo en aquel entonces murió, pero murió corporalmente, porque su espíritu descendió a otra dimensión, a otra vida que lo espera después de esta. Y dicen por ahí, no lo dice la palabra de Dios, he escudriñado otras cosas por ahí, que en aquel entonces Jesucristo estuvo 3 días en el infierno predicándole a los demonios. Incluso por ahí unos misterios dicen que Jesucristo levantó y sacó un pueblo que fue culpado inocentemente del infierno. Amén. Pero son estudios, no sale en la palabra de Dios. Pero es algo que he podido aprender durante la vida, que a mí me gusta escuchar a los teólogos, a los científicos. Hace poco supuestamente pillaron una gota de sangre de Jesucristo ahí en donde fue crucificado, pero esos son historias, ¿amén? Pero de lo que no tenemos que desviarlo de la palabra de Dios. Y Jesucristo resucitó al tercer día. Y llegó a esa casa en donde estaban los apóstoles y las mujeres juntos ahí, y apareció Jesucristo así como entre espiritual y corporalmente. Y lo miraban a él. ¿Han visto la película de Jesús de Nazaret? Véanla, es hermosa, maravillosa, que llega, a mí me hace llorar cada vez que la veo. Y llega a ese hogar y entra a la casa y le dicen: Maestro, ¿eres tú? Y aún aquellos apóstoles dudando. ¿Saben lo que hizo Jesucristo en aquel entonces? Le mostró la palma de su mano. Y en aquella palma de su mano le mostró un hueco que tenía, un orificio que tenía, que ese era el hueco en donde le pusieron los clavos en la cruz. Y aquellos clavos en la cruz le perforaron la mano. Y en aquel entonces Jesucristo mostró su mano a aquellos apóstoles. Y los apóstoles se levantaron y tal vez le tocaron las manos y tal vez se hicieron con el dedo así para poder ver si era realmente lo que estaban viendo en aquel entonces, o tal vez se pellizcaban, se tiraban un poquito el pelo para poder despertar. No, esto es un sueño, no voy a estar viviendo esto. Pero en aquel entonces era la realidad. Y Jesucristo, ¿sabe qué es lo más maravilloso que dejó en aquel entonces? Dijo: ir por el mundo, predicar mi evangelio, mi palabra a toda criatura. Y hoy en día, y hace muchos años atrás, que la palabra de Dios se mantiene. La palabra de Dios sigue intacta. Tal vez la generación va cambiando, se va actualizando con los teléfonos, con las televisiones, con los automóviles, con la ropa, con perfume, con comida más artificial, como dicen por ahí. Pero la palabra de Dios sigue siendo la misma.
Imagínate este mensaje que tal vez yo estoy entregando en esta hora, tal vez un hermano, una hermana, un mensajero de Dios lo entregó hace muchos años atrás. Y tal vez ese hermano, esa hermana ya no está en esta tierra. Y estoy yo. Y tal vez hoy en día Dios me está usando a mí para entregar esta palabra. Y tal vez el día de mañana yo no voy a estar. Pero vas a estar tú. Van a estar tus hijos. Y así va a ir pasando la palabra de Dios de generación en generación, en generación y en generación. Y le va a hacer darle cuenta a la humanidad que Jesucristo sigue siendo el mismo. Y el mismo. Tal vez hoy en día no lo podemos ver, no lo podemos tocar, pero si tú te das una vuelta y miras los paisajes que tenemos acá en la zona sur de Chile, podemos apreciar los árboles, los montes, las aguas, el mar, la nieve, el viento, la luna, el sol, cuando llueve, cuando está nublado, cuando hay temporales, cuando casi lo van a sacar el techo de la casa, pero ahí está Dios, cuidando y guardando y protegiendo de sus hijos. ¿Y sabes qué es lo más maravilloso? La fe que hoy en día Dios puede poner en una persona. Hoy en día esta fe no es una fe que te hace creer en las cosas materiales. Hoy en día esta fe no es una fe que te hace tomarte o confiarte de un hombre o de una mujer. No. Esta fe te hace y te lleva a algo que va más allá de lo visual, de lo material y de lo que podemos ver y tocar, que es una vida espiritual. Y la gente hoy en día, tal vez hay mucha gente o tal vez hay poca gente que se está perdiendo esta vida espiritual que está aquí en la tierra, que está aquí en la tierra. Y sabes que esta vida espiritual es tan maravillosa que cuando uno busca a Dios y se arrepiente y reconoce todos sus malos hechos, Dios lo moldea a uno, Dios lo restaura, lo perdona y Dios le va enseñando a través de los meses, los años, a cómo debes ser tú en los caminos de Dios. Y a que tú tienes que buscarlo a manera de Él y no a manera tuya. Y cuando nosotros entendemos, tengo que buscar a Dios a manera mía. No es culpa de Dios toda esta delincuencia que está pasando hoy en día. No es culpa de Dios que una persona se quite la vida. No es culpa de Dios de que me levanten falsas calumnias en el trabajo o en la familia o en donde quiera que esté. No es culpa de Dios. Y cuando Dios te hace darte cuenta y tú dices, Dios no tiene por qué pagar los platos rotos. Y reconozco que he estado mal. Reconozco que he buscado otras cosas ante Dios, pero ahora mi vida quiero que sea cambiada junto a Dios. Porque Dios quiere que sus hijos no mientan. Dios quiere que sus hijos no levanten falsas calumnias. Dios quiere que sus hijos no se hagan daño a sí mismos con la droga, con el alcohol, con el tabaco, con el odio, con el rencor. No, Dios no quiere eso para sus hijos. Así que yo sé que soy un hijo de Dios y voy a buscar de Él. ¿Qué tanta la cuestión? Tal vez si busco a Dios me van a mirar mal. O muchos se van a alejar de mí. Pero prefiero la presencia de Dios antes de estarme contaminando un día más en los caminos del enemigo. Cuando nosotros podemos entender y comprender la gracia de Dios en nuestras vidas, ahí es cuando miramos a Dios sobre todas las cosas. Ahí es cuando miramos a Dios sobre todas las cosas y lo ponemos un poquito como el profeta Jeremías, que queremos entregar palabras de salvación.
que queremos entregar palabras de restauración. Que aunque yo vea a mi pueblo que está mal, que aunque yo vea al vecino o a la vecina o al hermano o a la hermana o a una población que está mal, yo voy a entregar la palabra de Dios. Yo voy a entregar lo que Dios quiere que entregue, porque así como me quiero salvar yo, quiero que te salves tú y tú. Y todos podemos ser felices para siempre en los caminos de Dios y después de esta vida. Y al inicio tal vez dije, o no lo dije y lo voy a decir, de que es difícil estar en los caminos de Dios. Porque por las cosas que se ven hoy en día a través de las redes sociales, a través de Instagram, a través de TikTok, a través de Facebook, a través de las noticias, se ve mucha maldad, ¿cierto? Pero ¿sabes por qué se ve mucha maldad? Mucho odio, mucho rencor, mucho asesinato, tal vez mucho tráfico de niños, de droga, de lo que sea. Es porque el enemigo está haciendo y deshaciendo, porque toda esa gente que está metido en eso, está metido en los caminos del enemigo, sin darse cuenta. Toda esa gente está esclavizada por Satanás a cometer errores en sus vidas, a dañarse sus vidas, sin importar. ¿Sabes qué? El otro día veía una noticia hace como una semana atrás, que en el terminal de Antofagasta encontraron a una persona muerta. ¿Por qué? Porque cargaba dentro de su cuerpo 1 kilo de droga. Pero tal vez esa persona, antes de llegar a ese punto de poder transportar droga dentro de su cuerpo, tuvo problemas con personas que lamentablemente son malos por el enemigo, usados por Satanás. Y tal vez era tan alta la cuenta que él tenía que pagar o devolver el dinero, que cuando una persona está metida consumiendo droga, se encalilla hasta con personas que venden, y en donde esa persona que vende ve que esa persona no le va a pagar, y tal vez lo utiliza como un maletín de transportador de droga. Y me lamentaba ese día cuando escuché esa noticia de aquella mujer o de aquel hombre que pillaron muerto en el terminal de Antofagasta porque portaba 1 kilo de droga dentro de su cuerpo. ¿Cuánta gente de este país de Chile o extranjera lo utilizan por 500.000 pesos, por 600.000 pesos para transportar droga de un país a otro país? Y corren el riesgo de su familia, lo amenazan. No es bueno estar en los caminos del enemigo, porque si tú no utilizas a alguien, te van a utilizar a ti. Y es lamentable ver cómo se matan unos con otros, cómo está el odio, el rencor. Y en vez de ganarse la plata honradamente, prefieren hacer un portonazo, prefieren vender cosas ilícitas, o prefieren ser esto y esto otro. Pero hay un dicho por ahí que dice que todo lo que sube, ¡pum!, cae y no se levanta. Pero aún así, vemos todas esas cosas en las redes sociales y ven todo eso. Se ven cuerpos botados por ahí, cuerpos perdidos, vida, familia sufriendo porque se le extravió su hijo o su hija. Y lamentablemente hay que estar atentos con nuestra vida, incluso con nuestros hijos, porque la maldad del hombre ha aumentado tanto que a una persona que anda robando niños no le importa sacarle el corazón para venderlo por plata, o los órganos, o los riñones, sino que lo hacen con la confusión de Satanás, que lo reprendo en esta hora. Y por eso quería poner al profeta Jeremías como él se lamentaría si estuviera aquí. Pero hoy en día no se lamenta él, sino que los lamentamos todos aquellos que miramos a Dios sobre todas las cosas, sino que los lamentamos todos aquellos que buscamos de Dios de una y de otra manera para que te puedas salvar tú y para que me pueda salvar yo.
Te digo una cosa, y en lo más sincero, y lo más humilde, lo más sencillo que te voy a decir en esta hora, y guárdala, atesora en la tabla de tu corazón. Busca a Dios sobre todas las cosas. Míralo a Él sobre todas las cosas. Dedica tu vida a Él sobre todas las cosas. Y vas a ver que si tu despensa el día de hoy está vacía, vas a ver que si te falta algo en tu hogar, sea material, Dios te va a bendecir. Y te va a bendecir espiritualmente. ¿Por qué? Porque te lo está diciendo alguien que antes de volver a los caminos de Dios, porque yo sí fui una oveja descarriada, lo reconozco, pero yo sí antes de volver a los caminos de Dios no tenía nada. No tenía nada. Nada. Pero Dios ve la necesidad que hay en sus hijos. Dios ve la entrega que hay en sus hijos hacia Él. Y cuando Dios ve eso, aparte de restaurarte, aparte de sanarte, aparte de perdonarte, aparte de darte una nueva vida, una nueva experiencia de vida, te va bendiciendo materialmente y espiritualmente. Y te lo dice alguien que ya pasó por todo esto. Te lo dice alguien que era una oveja descarriada. Conocía la presencia de Dios cuando era niño. Conocía la sanidad de Dios cuando yo era niño. Y cuando volví al tiempo después, y hoy en día puedo ver esa vida pasada que tuve sin Dios, y déjame decirte que nada bueno hay. Nada bueno. Nada bueno. Y cuando volví a los caminos de Dios fue doloroso. Fue doloroso. Pero es el mejor dolor que tuve en mi vida, gracias a Dios. Así que Dios le bendiga mucho. Que Dios le bendiga mucho. Esta ha sido la palabra de Dios y los veremos en otro momento. Y cerramos nuestros ojos para el que lo quiera hacer y vamos a hacer una oración en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amado Dios eterno y buen Salvador, Creador de nuestra vida. Tu palabra dice, Padre, que en una parte de la Biblia, que no recuerdo, tengo 2 libros en mi memoria, pero no me quiero equivocar, Padre. Pero tu palabra dice que tú los escogiste desde antes de la creación de este mundo. Y así como yo, así hay muchos que tal vez no nacieron dentro de una familia conocedora de ti y entregada en tus caminos, y tienen que buscarte de una y de otra manera para poder confirmar de que tú lo has escogido desde antes de la creación de este mundo. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por tu amor, por tu misericordia, porque tú haces como tú quieres. Tal vez los procesos o las dificultades que pasamos en esta vida es para ir madurando como tus hijos o como persona, Padre. Muchas gracias, Señor mi Dios eterno y buen Salvador. Y todo esto se lo pido y se lo ruego, lo dejo en sus manos. En el nombre del Padre, del Hijo y de su Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Que Dios les bendiga. Que Dios les bendiga mucho y que Dios bendiga a cada niño, a cada bebé, a cada madre, a cada padre, a cada persona de cada rincón de este país, de este mundo entero. Y estén atentos a buscar a Dios y a mirarlo a Él sobre todas las cosas. A Dios no le importa tu pasado. A Dios le importa tu presente en los caminos de Él y que tú puedas buscar de Él. Amén.